Hola, soy María Elena Cruz y esto es Radiando Fe. Bueno, mis hermanas, estoy volviendo a grabar después de más de 3 meses. Pues resulta que, como algunas de ustedes saben, yo estuve con COVID y no precisamente aquí en los Estados Unidos donde vivo, sino en el Perú. Y fue lamentablemente porque viajé al Perú porque mi familia se había contagiado con COVID. Mi papá, mi mamá y mis hermanos, 2 de mis hermanas. Y pues tenía que viajar para poder atenderlos porque era prácticamente toda la familia la que estaba contagiada. Y pues lamentablemente me contagié y perdí a mi mamá. Mi mamá también pues estaba con COVID y partió a la presencia del Señor. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero gracias a la misericordia de Dios estoy aquí. Hoy vuelvo a grabar después de varios meses y a pedido de ustedes que han estado ahí en YouTube solicitándome que grabara más audios del libro Las disciplinas de una mujer piadosa. Nos habíamos quedado en el capítulo 2, así que voy a continuar y como les dije en aquel momento, pues que este era un capítulo bastante largo, que por eso lo íbamos a hacer en varias partes, así que voy a continuar con eso, pero no sin antes agradecerle. Me han estado escribiendo, preguntándome cómo me sentía. La verdad que recién ahora me siento muchísimo mejor. Desde cuando vine, yo regresé acá a los Estados Unidos en el mes de abril y bueno, después de ese tiempo he estado en una recuperación lenta pero segura, porque ya me siento mucho mejor. Tengo episodios, momentos en los que me agoto indescriptiblemente, me da mucho cansancio y bueno, lo único que hago es descansar, pero después ya no tengo otra secuela salvo que estoy perdiendo el cabello. Todo mi cabello se está cayendo y si por ahí me ven, pues se van a dar cuenta de que pues sí he perdido bastante cabello y pues el doctor dice que eso es así. Además eso no importa. La verdad que sé que me va a volver a caer, me va a volver a crecer. El doctor dice que es uno de las secuelas de la enfermedad y que no se puede hacer absolutamente nada, sino que esperar que el cabello vuelva a crecer. Así que yo sé que estoy en manos del Señor, el Señor me sostiene y por su gracia pues estoy aquí. Así que vamos a continuar, mis hermanas, para no hacerlo muy largo este post, así que voy a comenzarles a leer. El capítulo 2 es la segunda parte del libro Las disciplinas de una mujer piadosa. Escuchemos entonces. Buenas nuevas. William Tyndale, el mártir que nos dio la Biblia en inglés, escribió que evangelio viene de una palabra que significa noticias buenas, alegres, jubilosas, gozosas, que hacen que el corazón de un hombre esté feliz y lo hace cantar, bailar y brincar de júbilo. Una joven en el grupo de solteros de la iglesia descubrió el gozo que proviene de ver a Cristo a la luz del Antiguo Testamento. Michelle creció yendo a la iglesia. Ella conocía las respuestas de la escuela dominical. Le habían enseñado que Jesús murió por sus pecados, pero ella sentía que era una bastante buena persona y que solo pecaba muy de vez en cuando. Como adulta, Michelle comenzó a estar más y más consciente de su pecaminosidad. No era la persona buena que ella pensaba que era. Un domingo a la noche, cuando el pastor analizaba paso a paso la historia de Israel, relató cómo Dios había concertado un pacto con Israel, les había dado su ley y había establecido el sacrificio de animales como expiación de pecados cuando la gente desobedecía. El pastor planteó la siguiente pregunta: ¿cómo ha de habitar un Dios santo con un pueblo pecaminoso? Michelle recuerda: comencé a darme cuenta de que a causa de mi pecado yo no podía acercarme a un Dios santo por mi propia cuenta. En ese punto, el pastor explicó que Jesús venía a satisfacer la ley y los profetas y citó 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que dice: al que no cometió pecado ninguno, es decir, Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esa noche Michelle comprendió por primera vez que no era una observadora pasiva de la muerte de Jesús, era una participante activa de su muerte.
Mis pecados eran los clavos que le atravesaban sus manos y sus pies y las espinas que le oprimían su frente. Solo en Jesús puedo ser justa. Ese domingo yo deseaba treparme a lo más alto del techo y gritar: «Fui perdonada». De acuerdo con las Escrituras, Michelle comprendió el Evangelio como nunca antes lo había hecho y ahora este podía estar en el centro de su corazón, sus relaciones y sus decisiones. El Evangelio es todo. De manera que, como pueden ver, el Evangelio no es simplemente una cosa más que ustedes planean en sus agendas o en el almanaque de la cocina. El Evangelio le da forma a todo lo que nos atañe. La disciplina del Evangelio es acercarnos a Dios en sus propios términos. Eso es de lo que trata este libro. Como mujeres que entendemos y abrazamos el Evangelio, encontramos que la palabra de Dios es tan dinámica que de inmediato nos define, nos satisface y nos motiva. El Evangelio nos define. Cuando volvemos a nacer, nuestra vida comienza a cobrar sentido. Dentro de las páginas de las Escrituras encontramos la bendita respuesta a la antigua pregunta: ¿quién soy yo? Comenzando en las páginas de apertura de la Biblia, aprendemos que somos hechas a la imagen de Dios. Aprendemos también que somos mujeres. Somos hechas claramente mujeres y no hombres. Más importante aún, descubrimos que poseemos un gran valor ante Dios, según fue demostrado por la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el Evangelio no solo aporta dignidad y valor a nuestra humanidad, sino que le brinda propósito y significado a las distinciones de sexo. Aprendemos además que somos pecadores. En Génesis capítulo 3 registra la decisión de Adán y Eva juntos de rebelarse contra el buen plan de Dios, trayendo pecado y muerte a toda la humanidad. Descubrimos que podemos ser salvos de la ira de Dios contra toda iniquidad. Podemos leer Romanos capítulo 6, versículo 23 o Efesios capítulo 2, versículo del 3 al 9. Vemos que nos podemos convertir en hijos de Dios y miembros de su familia, la Iglesia. En Juan capítulo 1, versículo 12, Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8 y en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Por último, participamos con todos los santos a favor del Evangelio. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 1 del versículo 1 al 6 y en el capítulo 2 del versículo 14 al 15. Las disciplinas que tratamos en este libro están informadas por estas realidades. Aparte de los ángeles, quienes no fueron creados a la imagen de Dios, somos los únicos seres en el universo que pueden oír la palabra de Dios y responder a ella. Génesis revela que lo primero que hizo Dios después de la creación de Adán y Eva fue hablarles. Ustedes y yo podemos escuchar la palabra de Dios. Debido a que fuimos creadas a su imagen, nuestra alma tiene un sentido moral que puede responder a su palabra en obediencia por medio de la gracia de Dios. Mujeres, ustedes llevan la imagen de Dios y son seres espirituales complejos que pueden escuchar a Dios hablar y por medio de su gracia responder. El Evangelio nos motiva. Nos da un propósito en la vida. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Las Escrituras nos muestran dónde cabemos dentro del plan de Dios para el mundo y nos detallan lo que debemos hacer con nuestra vida. La Biblia es el manual de instrucciones para colocar a nuestra vida bajo la disciplina del Evangelio. A medida que avanzamos, observaremos la labor que se nos ha dado de difundir las buenas nuevas, de ser parte de la familia de Dios, de ser responsables, de alimentar a otros y de servir a los pobres y desvalidos. El Evangelio le da forma a todos los aspectos de nuestra vida como mujeres solteras o casadas. El Evangelio le da significado a todo lo que hacemos, porque como mujeres del Evangelio estamos haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Si solo se puede acordar de una cosa de este libro, recuerden que el Evangelio es el fundamento para todo lo que ustedes son y hacen. El Evangelio nos satisface.
María Antonieta es famosa por su declaración desalmada a la gente hambrienta de Francia que carecía de pan: que coman pasteles. Esta misma reina, rodeada por un mobiliario exquisito, ropas extravagantes, comida abundante y exótica, y sirvientes para satisfacer cada uno de sus deseos, también dijo con desesperación: nada tiene sabor. No es sorprendente que no pudiera encontrar ninguna satisfacción en sus posesiones materiales, pero es trágico verdaderamente para aquellos que declaran tener fe en el Evangelio, que busquen en otros lados esa satisfacción. Como esposa de pastor, he tenido que escuchar a menudo el anhelo de mujeres cristianas que me decían que deseaban algo que no poseían. En su búsqueda para encontrar lo que les faltaba, ellas disminuían y aún rechazaban con toda indiferencia lo que había dado por sentado: el conocimiento de Dios y sus provisiones misericordiosas que se descubren en las páginas de las Escrituras. Esa es la verdad del Evangelio, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Puede leerlo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, con énfasis de la autora. La provisión de Dios para sus hijos es asombrosa. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Creen ustedes eso? No tengan dudas de que el simple Evangelio tenga todo lo que necesitan y aún más. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo de agua: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan capítulo 4, versículo 13. Y nuevamente, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Él declara que Él es la fuente de toda satisfacción. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Las mejores noticias. A pesar de que todos llevamos la noble imagen de Dios, descubrimos que caemos una y otra vez en egocentrismo, envidia, codicia, rebeldía, lujuria y explotación de los demás, y aún cosas peores. Y esa es exactamente la razón por la cual el Evangelio es una noticia tan buena. Ahora mismo, hoy, cada uno de nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y responder por medio de su gracia. Podemos pensar los pensamientos de Dios tal como Él los ha revelado. Podemos hacer las obras de Dios, podemos complacerle y estar complacidos con Él. Podemos estar satisfechos de la misma manera que lo estuvo Cristo, viviendo en obediencia a la palabra de Dios y su bondad. Nunca me olvidaré el día, hace 15 años, cuando una joven llamada Carol, que había recibido a Cristo como su Salvador apenas unas pocas semanas antes, vino al estudio bíblico por segunda vez. Se sentó sosteniendo una Biblia prestada en sus manos, en un círculo de mujeres muy bien versadas en las Escrituras. Carol escuchó en silencio mientras que las demás mujeres respondían a las preguntas del estudio. Cuando hubo un paréntesis en la conversación, Carol dijo con gran entusiasmo: anoche encontré el versículo más maravilloso. Todas aquellas mujeres cristianas dirigieron su atención a esta creyente nuevita. Lentamente y con reverencia, ella comenzó a leer: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se podía palpar el silencio en la habitación. Ella estaba leyendo Juan 3:16, un versículo que muchos memorizan desde la niñez y que lo pueden repetir como loros en segundos, como debería ser leído, como si cada palabra fuera un verdadero tesoro. Alrededor del círculo comenzaron a centellear los ojos de las presentes a medida que la admiración de Carol por el Evangelio ponía al descubierto la vergüenza de aquellas de nosotras cuyos sentidos se habían insensibilizado a la maravilla del mismo. Nunca pierdan su asombro frente al Evangelio. Nunca piensen que lo han superado. Juan 3:16 es no solo el resumen hermoso de lo que Dios ha hecho, sino que es también la base para una forma de vida.
debería ser el verdadero centro de nuestro vivir, definiéndonos, motivándonos y satisfaciéndonos. El Evangelio es la disciplina principal y la más importante de una mujer, porque es la fuente de la vida piadosa. Mis hermanas, lo dejo hasta ahí la lectura del día de hoy. Mañana continúo con lo que sigue. Viene Renueve su mente, 2 maneras de vivir, una mirada breve al mensaje del cristianismo y algunos puntos más que se los grabo para el día de mañana. Que Dios me las bendiga y síganme en mis redes sociales. Pueden buscarme como Radiando Fe. Tengo otro YouTube, si usted quiere. Ahí también he estado subiendo algunas grabaciones de otro libro que en nuestra iglesia estamos leyendo. Así que si usted le interesa, pues también puede buscar ese YouTube. Se llama Radiando Fe, también igual que solo que en el otro no tiene mi nombre. Pero bueno, igual anyway lo estoy poniendo los dos. El libro que estamos leyendo se llama Mujer Verdadera, Diseño Divino. Es un estudio de 8 semanas sobre la feminidad bíblica. Pero nosotros estamos leyendo este libro de las disciplinas de una mujer piadosa, que está buenísimo. Así que las dejo y espero pues que les agrade la lectura que he hecho el día de hoy. Que Dios las bendiga. Bye bye.